Excelentísimo y querido señor arzobispo, excelentísimos señores, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento y Junta de Semana Santa, señoras y señores. Don Marcelo se presenta esta tarde ante vosotros como lo que es un viejo amigo, con ningún otro título. Si acaso, porque esta amistad está cimentada sobre una actividad sacerdotal, como el sacerdote que tuvo la suerte de tratar con vosotros en esta ciudad querida. Y me acuso de un pecado que he estado a punto de cometer, el de la descortesía, porque yo trataba de evitar una visita que el señor alcalde me anunció reiteradamente, y es porque temía yo que de alguna manera en la visita me iba a hablar de esta invitación. Pero a la vez que lo temía, como el deseo de volver a estar con vosotros es tan fuerte, pues lo que yo podía haber pensado al principio que podía serme una solución para salir del paso en que presumiblemente me iban a poner, simplemente acudir a una conversación telefónica, resultó que la propia conversación por teléfono sirvió para vencer mis posibles resistencias. Y me rendí con mucho gusto a una invitación que, si me volvía a traer la posibilidad de contactos directos con vosotros, era para mí un honor nuevamente inmerecido. De manera que, tanto por una consideración como por otra, la posible descortesía en que yo estuve a punto de caer se rectificó en el acto, facilitando por mi parte, simplemente con la espontaneidad de mi corazón, el que simplemente por teléfono se resolviera este problema que se me creaba en medio de las ocupaciones sin fin que pesan hoy sobre un obispo. Y aquí estoy, para estar con vosotros este ratito y para hablaros de nuestra Semana Santa. He titulado a esta meditación mía Elogio, nostalgia de la Semana Santa de Valladolid, tomando el título de ese libro que Marañón tiene dedicado a la ciudad de mi actual residencia, Toledo. Hace ya 22 años, señor alcalde, exactamente en 1955, fui honrado por el excelentísimo ayuntamiento para pronunciar el pregón de esta vuestra y mía Semana Santa incomparable. En aquel entonces yo vivía entre vosotros, feliz y dichoso, y aunque nunca por la gracia de Dios me sobró el tiempo, pude dedicar parte de él a preparar con mucho amor, lo más dignamente posible, un canto a la Semana Santa de Valladolid y de los pueblos y ciudades de su provincia. Hoy ni eso puedo. Y ante esta insistente invitación a que me he referido de vuestro alcalde y mi querido amigo, debí decir que no, pues nunca segundas partes fueron buenas. Y el acto merecía mucho más. Pero no fui capaz de hacerlo. Porque aparte de estas otras razones que brotan del corazón enseguida, a las que he hecho breve alusión, hace años que ostento con orgullo, mayor por inmerecido, la medalla de oro de esta ciudad, y a ella me debo. Al volver a ella, cualquier manifestación de una relación renovada con vosotros es para mí muy grato. Y el pensar, aunque sea deprisa, en la Cuaresma y Semana Santa de Valladolid, constituye uno de los mayores gozos y satisfacciones de mi alma. En mis palabras de elogio y nostalgia, quiero incluir no solo a la Semana Santa,
sino también a la Cuaresma, que nos preparaba a celebrarla, y que en mi recuerdo, tras 16 años de ausencia obligada, brilla también con luz esplendorosa a mis cansados ojos de pastor de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo no recordar con nostalgia aquellas Cuaresmas del Valladolid de los años 50? En un mundo cada vez más desacralizado, ¿cómo no añorar aquellas Cuaresmas de intensa vida cristiana, en que todos queríamos ser un poco mejores, estimulados por el ejemplo que unos a otros nos dábamos? Tras la litúrgica imposición de la ceniza que abría la Cuaresma, la ciudad cobraba un tono de seriedad y trascendencia, de que sólo bienes podían derivarse y se derivaban. Las parroquias, las cofradías, las entidades religiosas todas rivalizaban en la organización de conferencias, retiros, ejercicios y actos piadosos de toda índole, encaminados a hacer vivir la Cuaresma con las características que para ella quiere la Madre Iglesia, a saber, reconciliación, sacrificio y caridad. Porque esto y solo esto, a esto iban dirigidas esas prácticas. Y solo esto se lograba en gran medida. Soy, aunque modesto, testigo de excepción de que así era. Espíritus ligeros, cuando no malintencionados, podrán hablar de tristeza, de ambiente opresor, de alienación, etc. Qué falso y equivocado todo ello. ¿Cómo puede ser triste enfrentar, poner frente a frente al hijo débil y caído y al padre que le ama, le perdona y le eleva? ¿Cómo podemos llamar opresor a un ambiente que no cierra nada, sino que por el contrario abre al hombre todos los horizontes de esperanza y eternidad? ¿Cómo podemos calificar de alienantes unos actos que son todo lo contrario, que no alienan sino entrañan, presentando al hombre su mismidad pura, simple, auténtica? No era triste aquella Cuaresma, sino alegre, abierta, esperanzada. Y como de árbol frondoso, se recogían sus frutos de reconciliación, sacrificio y caridad. De la reconciliación con Dios, la única auténtica, fluía como vena obligada la reconciliación con uno mismo y por ende con el hermano, con el prójimo. Solo de la reconciliación con el amor absoluto puede derivarse el amor a los demás. Todo lo demás es espejismo, cuando no hipocresía. Nadie puede dar lo que no tiene, y el amor solo en Dios puede generarse y de él fluir abarcándolo todo. Y el amor es alegre. Como es alegre el sacrificio, yo os emplazo a que me señaléis a un solo egoísta, a un solo hedonista auténticamente alegre. Todos conocéis y habréis sentido en vosotros mismos la alegría del sacrificio, la de los padres que velan por sus hijos, la de los hijos que ayudan a sus padres, la de todo aquel que se desvive por su prójimo. Y se reforzaba la caridad, que es el amor manifestado en perdón, en comprensión, en ayuda, en desprendimiento, en eso tan denostado por algunos como las obras de caridad, que no son incompatibles ni sustitutorias de la justicia, sino complementarias de ella y culminación. Y con obras tan entrañables de la caridad vallisoletana como el asilo,
la Cáritas, pan y catecismo, el patronato de San Pedro Regalado, etc., que recibían en la Cuaresma las mejores adhesiones y apoyos. Sí, yo recuerdo con elogio y nostalgia las Cuaresmas vallisoletanas de los años 50. Me viene a la memoria un cartel que, cruzando en lo alto de la calle del Duque de la Victoria, anunciaba los ejercicios espirituales que hombres beneméritos organizaban todos los años en la catedral. Y recuerdo las naves de esta, repletas de ejercitantes, que oían una vez más, o quizá por primera vez algunos, las verdades eternas. Y recuerdo sus filas apretadas ante los confesonarios, y sus miradas alegres y esperanzadas tras la reconciliación con el Padre. Y recuerdo actos semejantes en otros muchos templos, y el bullir de los hermanos de las cofradías preparando sus actos de culto, y las imágenes de las procesiones, y los mismos atuendos privados de los cofrades. Alguien podrá decirme, pero bueno, don Marcelo, es que su Valladolid en las Cuaresmas de los años 50 era una ciudad de santos o de ángeles. Usted chochea. No, ni creo chochear aún. Ni nuestro Valladolid, por desgracia, era ni ha sido nunca una ciudad de santos o de ángeles. El pecado original en el que creo firmemente hace que eso nunca sea posible. Lo que digo con firme convicción interior es que durante aquellas Cuaresmas intentábamos mejorar nuestra condición de pecadores, y que de esa mejoría solo frutos de amor, de convivencia y de justicia iban brotando. Lo que digo es que en esas Cuaresmas solo obras para el bien se cosechaban sin daño para nadie, y que de su supresión, o al menos de su enfriamiento y languidez, solo frutos de desamor, incomprensión e injusticia pueden dimanar en mayor o menor grado. Y tras esa cristiana Cuaresma, la Semana Santa de Valladolid. A esta Semana Santa he venido a pregonar. No sé si lo haré o podré hacerlo. Más bien a meditar brevemente sobre ella. Me impide pregonarla el peso de los pregones anteriores. Lo han hecho en 30 años las mejores cabezas y plumas españolas. Académicos, catedráticos, políticos, literatos y poetas, muchos poetas. El poeta saborea y pregona mejor que nadie las cosas del espíritu. Bastantes de ellos ya: Francisco de Cossío, Francisco Mendizábal, Adolfo Muñoz Alonso, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Dionisio Ridruejo, Jaime de Foxá, ya no están con nosotros. Al presentarse al Padre, no habrá sido pequeño mérito aquel pregón que en el Ayuntamiento de Valladolid o en los museos catedralicio de escultura o de pintura pronunciaron en homenaje a la Semana Santa de este pueblo entrañable. No voy pues a cantaros la historia de nuestras cofradías, algunas con antigüedad de centurias, ni la maravilla de nuestras imágenes procesionales, de todos conocidas. Tenéis libros espléndidos, estudios documentadísimos, reproducciones insuperables, muchos de los cuales honran mi biblioteca y me han acompañado siempre y son con frecuencia un descanso de fe y de belleza para mis propios ojos.
las cofradías. A todas las recuerdo. Desde la de la Santa Veracruz, que debe de andar por los 500 años, hasta la de nuestro Padre Jesús resucitado, quizá la más moderna, pero con raíces de siglos. En todas ellas vi siempre fervor y seriedad, entusiasmo, espíritu de emulación y leal disciplina eclesial. Beneméritas cofradías vallisoletanas. Y con ellas sus imágenes, las imágenes procesionales. A todas me referí, quizá con torpe palabra, en mi pregón del 55. Nacidas de una fe honda y firmemente sentida, en una tierra en la que se vivía como en ninguna el misterio de Dios y de su pasión, muerte y resurrección. Imágenes de Juan de Juni, de Gregorio Hernández, de Rincón, de la Cuadra, Díez de Tudanca, de la Maza, de Ávila, de Rozas, apellidos humildes de épocas de gloria para España, nacidos la mayoría en tierras distintas de Castilla, pero que en ella encontraron el ambiente espiritual que les permitió transformar los árboles de nuestros pinares en joyas de arte y apóstrofes de espiritualidad que han vencido a los siglos y a la historia. Como os decía entonces, en algunas iglesias a las que no llegó la garra de la desamortización, en pequeños templos penitenciales como el de las Angustias, la Cruz y el Nazareno, o quizá en los desvanes y sótanos de algún museo que de tal no tenía más que el nombre, habían ido quedando avergonzadas y heridas, como restos dispersos de un ejército en derrota, imágenes y símbolos, andas y carrozas, figuras y atributos, que yo no sé si eran en efecto los últimos vestigios del glorioso desfile del pasado, o más bien todavía las cuerdas de aquella hermosa arpa del poeta, que estaban esperando la mano que supiera pulsarlas. Y la mano del arzobispo Gandásegui, unida a la de todos los vallisoletanos, supo hacerlo hace ya más de medio siglo. Y desde entonces el pueblo, y con el pueblo las piedras, las calles y las torres, Valladolid entero, acogió sus procesiones como una madre que recobra a sus hijos perdidos. Desde la bendición de los ramos que abre la Semana Santa, hasta la celebración pascual, alegre y exultante de gozo que la cierra, el templo catedralicio, las parroquias y conventos van recorriendo el ciclo litúrgico con dignidad y fervor admirables. En aquel, la catedral, la presidencia corresponde a un arzobispo, apellidado más de una vez García, nacido siempre en otras tierras, pero siempre respetado y querido por el pueblo que apacienta. En estos, los demás templos, esa presidencia corresponde a un sacerdote que vive con intensidad los misterios pascuales, fundamento y razón de toda su vida sacerdotal. Allí el cabildo, aquí el presbiterio y las comunidades religiosas, y allí y aquí el pueblo compacto y multitudinario, triste o alegre, según lo estuviera la Iglesia, pero sintiéndose hermano auténtico de aquel que padece, muere y resucita, y hermano también y por tanto de aquel que tiene a su lado. Y los turnos de vela de los cofrades ante sus imágenes y los turnos de adoración
ante el Santísimo Sacramento tras la celebración del jueves. Y las horas santas de reflexión y meditación del jueves y el viernes, y los Vía Crucis del Viernes Santo y de todos los viernes de la Cuaresma anterior. Y luego las procesiones. Desde la humilde y sencilla de las palmas del Domingo de Ramos, en el que quien no estrena no tiene manos, a la recia y viril del traslado desde Laguna de Duero del Santísimo Cristo que la Cofradía de las Siete Palabras acoplara al primero de sus pasos. Desde la popular y fervorosa del Santísimo Rosario del Dolor, que recorre las viejas calles de Valladolid con sabor de siglos el lunes santo, hasta la emotiva y profunda del encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura el martes ante la fachada de nuestra universidad. Y observemos de paso la profunda y teológica introducción de devociones e intervenciones marianas de la Semana Santa de Valladolid, como demostración de su profunda raíz católica en los mejores tiempos. Desde el viacrucis procesional del miércoles santo hasta los desfiles de penitencia y caridad, Nuestra Señora de la Amargura, la Sagrada Cena, peregrinación del silencio y penitencia que llenan las calles el jueves. En todas las cofradías se afanan y desviven por mantener y mejorar el peculiar estilo de cada una, llena siempre de religiosidad seria y sentida. Es verdad que la fe y religiosidad tienen su trono ante todo en el corazón del hombre y en el sagrado recinto de los templos, pero no lo es menos que también pueden y deben manifestarse al exterior. Y más hoy, cuando nuestras calles han estado y estarán cada día más ocupadas con desfiles, paradas, marchas y manifestaciones de todo tipo, patrióticas, cívicas, políticas y hasta deportivas, para celebrar triunfos, efemérides, discrepancias, actitudes discutibles, posturas partidistas, etc. Y se quiere por algunos negar adecuación y licitud a manifestaciones religiosas como nuestras procesiones, que a nadie ofenden y que solo intentan ofrecer también la calle al Señor de todas las cosas y celebrar también en ella la mayor victoria y la más gloriosa efemérides, el triunfo de Cristo sobre el pecado y la resurrección del Señor que garantiza la nuestra. Ya en ese confluir de la Semana Santa de Valladolid, enmarcado todo en los conciertos sacros de aquellos años, en números extraordinarios de los periódicos dedicados a ella, en emisiones especiales de las emisoras locales, elaboradas cuidadosamente y con amor. En los días y semanas precedentes nos encontramos con el Viernes Santo de Valladolid. Aquí mi elogio y mi nostalgia suben aún más su acento y mi recuerdo se hace más fuerte y sentido. Dije de él alguna vez que el Viernes Santo de Valladolid es un prodigio de estética del sentido cristiano. Como un Himalaya del fervor popular, el arte y la liturgia unidas. No se me ocurre otra expresión más rotunda. Comienza antes de clarear el día con la procesión de sacrificio y penitencia. Seguía, no sé si sigue aún,
con el pregón que anuncia por las calles y barrios de la ciudad el sermón de las 7 palabras, que al mediodía congrega al pueblo para escuchar una vez más, y de labios de los mejores oradores de España, la glosa de aquellas divinas palabras de Cristo en la cruz, testamento eterno del amor de Dios a los hombres y prenda de nuestra salvación. Al caer la tarde, la procesión general de la Sagrada Pasión del Señor, que no admite adjetivos, y de la que otra vez puedo decir que si un día se quemaran todos los libros del Santo Evangelio, bastaría ella sola para que un nuevo Lucas evangelista describiera otra vez la pasión del Señor, sin omitir detalle. No voy a hablaros de sus 25 pasos, quizá hoy alguno más, con sus Cristos, sus vírgenes, su Verónica y su Cireneo, sus apóstoles, sus soldados y sayones, sus ladrones, cumbres inaccesibles de la fe y el arte de nuestro pueblo. Los tenéis en el corazón, como los tienen todos aquellos que los vieron, como los tengo en el mío de por vida. Voy a hablaros solo, con este mi corazón abierto, de 2 o 3 de los infinitos recuerdos que esos Viernes Santos de Valladolid dejaron en mi alma. Uno de ellos es ingenuo, si queréis, pero pienso que hondo y representativo. Se refiere a aquellas hileras de sillas de propiedad particular que horas antes de la procesión enmarcaban las calles y plazas del trayecto. Variadas, humildes, viejas muchas, y tan diferentes de las severas tribunas de pago y representación que se ponían en la plaza mayor. Solían estar atadas, hilvanadas, diría mejor, por una cuerda, y guardado cada grupo de ellas por un pequeñuelo, delegado para tal menester por la familia o vecinos propietarios de las sillas, a los efectos de disfrutar de un buen sitio para ver su procesión. El chaval solía entretener su espera leyendo tebeos y revistas infantiles que tenía amontonados en la silla contigua a la que ocupaba. Terminada la procesión, sobre las cabezas de la multitud que se retiraba hacia sus casas, se veían como flotando esas sillas que se reintegraban a sus hogares, a los hogares que entonces cité, de los obreros ferroviarios de las Delicias, los hortelanos de Santa Clara, los albañiles de la Magdalena y San Juan, y hoy, supongo, con el Valladolid industrializado, de los siderúrgicos y metalúrgicos de todos los barrios. El segundo recuerdo es profundo y constituye el mejor elogio y la más alta gloria de esa procesión general de la Sagrada Pasión del Señor. Lo cité aquí el 55 y lo recuerdo hoy porque lo viví muchas veces. Yo solía acompañar al arzobispo en el desfile procesional. Íbamos con él algunos canónigos, don Modesto, don Alfonso Avia Zurita, don Valero Caudevilla, don Julián García Blanco, don Francisco Martín. Y veíamos desfilar una primera parte, la procesión, desde la tribuna del ayuntamiento. Desde allí nos incorporábamos al desfile procesional y seguíamos ya todo el trayecto. Lo vi muchas veces. ¿Qué es?
Es el recuerdo de miradas de hombres y mujeres clavadas en los ojos de los Cristos sufrientes, agonizantes de los pasos. Miradas hondas, profundas, serenas, llenas de arrepentimiento y de promesa, llenas de resoluciones y de entrega. Miradas alegres y esperanzadas a pesar de todo, plenas de futuro y aún de eternidad. Tenían y tienen la belleza y trascendencia de la mirada de la madre hacia el hijo, de la mirada de los esposos felices, de la mirada del hijo bueno hacia la madre anciana. Es una mirada mezcla de todas las miradas hermosas de los ojos limpios, con la que los hombres se sienten mejores, más alegres y más hermanos de todos. Siempre que he leído el bello soneto de Sánchez Mazas, que comienza diciendo: delante de tu cruz los ojos míos quédenseme, Señor, así clavados, he recordado con elogio y nostalgia aquellas miradas de mis paisanos a los ojos de los Cristos y de las vírgenes del Viernes Santo de Valladolid. Y el tercer recuerdo que quiero aquí señalar se refiere a algo grandioso, sin par. Os lo describí el 55 y me vais a permitir que lo repita ahora con las mismas palabras. Es difícil cambiarlas para describir el mismo hecho y el mismo sentimiento. Se refiere a la Virgen María. Decía así entonces, y de repente un grito sofocado y explosivo. La Virgen de las Angustias, la que hizo temblar y llorar a Juan de Juni al esculpirla, la del patetismo insuperable. Va acompañada de todos los miles y miles de vallisoletanos que han vivido y han muerto desde que el escultor la creó. Lleva sobre sus ojos la mirada de todos los moribundos, de todas las madres desamparadas, de todos los hijos huérfanos. Reina de los dolores, señora de las gentes, emperatriz de la fe, montaña de la amargura, abismo de la contemplación, castillo de la fortaleza. Quieto todo el mundo, que pasa ella, siguiendo a su hijo. Se le han robado. La bravura de su instinto maternal, que quiere recobrarlo, lucha con sus entrañas de misericordia que quieren regalarle a los hombres. Y vencen estas por fin sobre aquel. Y por eso se echa hacia atrás y mira al cielo y pide desgarradoramente que por lo menos los nuevos hijos la acompañen. Y la acompañan, sí. Vedles si podéis. Mirad cómo acuden presurosos por todas las calles, rompiendo ya el orden y el silencio. Van con ella, se adelantan, la esperan, y cuando llega a ese templo de las angustias, que parece la casita en que ella se refugió en Jerusalén después de muerto su hijo, la rodean con una escolta de entrañable amor y hacen que se rindan ante ella sayones, verónicas, apóstoles, verdugos, centuriones romanos, magdalenas y marías, y desvanecen la negrura de la noche con el claro fulgor de una plegaria cantada por todos, en la cual, ¿dónde están los que hablaban de tumbas y cipreses? Las almas se derraman al exterior con acentos de firmísima esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Una plegaria, ¿dónde están los que hablaban de extremada dureza? En la que todo es un requiebro de la más lírica ternura. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Una plegaria en la cual, venid conmigo los que hablabais de fidelidad al Evangelio. Cada una de sus frases encierra tanta teología como la suma de Santo Tomás de Aquino. Gratitud, pesar, confianza, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. La fidelidad al Evangelio llega a tan exquisita finura que ya lo veis, al igual que cuando murió Jesús, la pequeña comunidad cristiana arrepentida y anhelante, no excluidos los apóstoles, se agrupó en torno a María, solo en su amor confiada. La ciudad aquí se acoge a los brazos maternales de la Virgen, segura de que con ella puede esperar la resurrección. ¿Quién ha ordenado que en Valladolid se hiciera así? Nadie. Es una consecuencia espontánea de la compenetración del alma del pueblo con el Evangelio en el que creyó y en el que cree. Eso es la Semana Santa de Valladolid, vieja corte de España. Hasta aquí el elogio y la nostalgia. Aquel por merecido y esta por lícita cuando se rondan los 60 años y se está lejos. Y ahora, queridos amigos, el aliento y la esperanza. El aliento y la esperanza connatural a los discípulos de quien venció a la muerte. Ante los problemas del mundo presente, el debilitamiento de la moralidad ambiente, la disminución de las vocaciones, las defecciones en la fe, las desviaciones litúrgicas, ante los ataques a la familia, ante los peligros que acechan a la enseñanza religiosa, ante tantos peligros y problemas, estad vigilantes, pero vigilantes y esperanzados. Cristo, ese Cristo, Hijo único de Dios, de vuestros cultos cuaresmales y de vuestras procesiones de Semana Santa, no solo venció a la muerte, sino también al mundo. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán frente a él. Yo os pediría con toda la intensidad de mi alma de vallisoletano y de sacerdote, que continuéis trabajando por estas inigualables Cuaresma y Semana Santa de Valladolid, haciéndolas cada día más serias, más fervorosas, más conformes con el Evangelio. Os lo exigen vuestros antecesores en este medio siglo largo. Y aquí un recuerdo emocionado para Ramón Pradera, que en Dios esté, y para otro amigo, también alcalde de Valladolid, José Luis Gutiérrez Sumpro. Os lo pide la fe y la esperanza de esta querida ciudad, y lo necesitan los hombres de su vecindad, los niños que guardan las sillas o ven los pasos desde los miradores y ventanas, los hombres y mujeres que miran frente a los ojos de nuestros Cristos, haciéndose hombres nuevos. Y el pueblo todo de Valladolid, que entrada ya la noche de vuestro Viernes Santo, se aglomera frente a la Virgen de las Angustias y entona esa secular plegaria de perdón y esperanza. Esos niños, esos hombres y mujeres, bañados con la gracia del Señor, son la mayor garantía de nuestra alegría para el futuro. Conozco las discusiones de la teología pastoral moderna sobre la religiosidad popular, sobre las nuevas líneas de la acción pastoral, sobre lo que el Evangelio exige para que la Iglesia esté al servicio del hombre,
sobre la necesidad de no limitarnos a una religiosidad exteriorista y adormecedora, etcétera, etcétera. Por los diversos lugares en que he ejercido mi ministerio, me ha tocado ser testigo muy directo de estas polémicas, algunas veces protagonista y otras víctima de las mismas. Ahora bien, tomé parte en el último sínodo de obispos de 1974, donde, como sabéis, se tocó el tema de la evangelización en el mundo contemporáneo. Al referirse a la religiosidad popular, todos los obispos del mundo la defendieron con pasión, con enorme entusiasmo. Pero lo que resultó conmovedor fue oír a los obispos de Hispanoamérica, los cuales unánimemente se refirieron a cómo después de las experiencias y ensayos de estos años posteriores al concilio, y son muchas las que se han hecho en aquellos países, bastantes de ellas aprovechables. En América es donde se difundió, aunque su origen primero estuviera en un grupo de teólogos franceses, el movimiento de la teología de la liberación. De manera que estos obispos a quienes me refiero conocen perfectamente y han vivido todos estos nuevos planteamientos que pasan como conquistas de la adaptación pastoral a un mundo en crisis. Pues me refiero a que resultaba conmovedor cómo estos obispos de Hispanoamérica juzgaban que era necesario defender las tres grandes manifestaciones de fe y de piedad que los evangelizadores españoles habían sabido dejar hondamente arraigadas en sus pueblos: la devoción a la pasión de Cristo, a la Virgen Santísima y al misterio de la Eucaristía. Y atribuían a esto el que la fe católica se haya salvado en sus naciones. Devociones las tres que tienen las mismas expresiones externas que en nuestra España. Un año más tarde, en el 75, como lo había prometido al terminar el sínodo, el Papa promulgaba la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. Ved, si queréis, lo que ahí dice sobre la religiosidad del pueblo. Más aún, en la visita ad limina que hemos hecho los obispos de España durante el pasado año, a todos nos ha pedido el Papa que cuidemos y fomentemos la religiosidad popular con sus sanas y hermosas tradiciones y costumbres. Lo cual en nada se opone a los esfuerzos que debemos hacer para cultivar la fe con mayor profundidad, a establecer pequeñas comunidades donde convenga y como deben hacerse, según el mismo Papa lo indica, a fomentar la catequesis en todos los niveles, a despertar el compromiso cristiano en coherencia con la fe. No se oponen nada lo uno a lo otro. Jesucristo cultivó de modo especial algunos grupos y personas, pero jamás despreció las aproximaciones del pueblo a su propia persona divina, de un pueblo débil, egoísta, interesado, como todos los pueblos de la tierra. Le acogió con amor y con ternura y le invitó a subir hasta él, hacia las cumbres. Hagamos lo mismo, no exijamos más que Jesucristo.
En octubre del pasado año se celebró en Roma la sesión plenaria de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, a la que pertenezco. Las ponencias, presentadas por obispos de todos los continentes, tocaron el tema de la religiosidad popular en ambientes primitivos, en pueblos no cristianos, en la iglesia de más allá del telón de acero. Monseñor Rubín, por ejemplo, obispo polaco, secretario del sínodo, es el que tuvo esta ponencia. Y en los ambientes ya evangelizados, todos la defendieron. Todos estimaron que es y representa un valor extraordinario para la evangelización en el mundo actual. Defenderla yo también, queridos amigos, con referencia expresa a algo que nos es tan querido como la Semana Santa de Valladolid. No trato de anteponer su valor al de otras expresiones de la religiosidad, de distinto ámbito y carácter. Sencillamente hago eso, defenderla como algo provechoso para el pueblo cristiano. Y en este caso concreto, singularmente merecedor de respeto y devoción por la conjunción que encierra de arte, de historia y de piedad. Amo el canto gregoriano, la liturgia finísima de los monasterios, la oración de los contemplativos, la meditación silenciosa y culta para grupos selectos, con tal de que no crean que lo son. Amo todas las renovaciones sanas y provechosas que el Espíritu de Dios va suscitando en su iglesia. Pero como escribe el cardenal Danielou en sus memorias, libro que se publicó después de su muerte, yo intento defender al pueblo cristiano, es decir, a la masa de hombres y mujeres, así como de familias que integran ese gran pueblo de Dios formado por santos y pecadores, creyentes e incrédulos. No tenemos derecho a desinteresarnos de él, haciéndonos a un cristianismo de capillitas, de minúsculas comunidades que congregan a minúsculas selecciones. Me vienen a la memoria una frase pronunciada ante mí, sigue diciendo Danielou, por un filósofo marxista polaco, con ocasión de las reuniones internacionales de Ginebra. Dijo así: nosotros conocemos de sobra que habrá siempre hombres y mujeres que tengan problemas metafísicos, y es cosa que no nos molesta. Lo que no queremos es que haya un pueblo cristiano. Le respondí: las élites no me interesan, puesto que en cierto sentido ellas salen por sí solas. Me preocupa la inmensa grey de Jesucristo y sé que tiene necesidad de un mínimo de apoyo. Semejante punto de vista entraña importantes consecuencias prácticas. Así, por ejemplo, siempre he defendido la existencia de colegios cristianos para unos muchachos que precisan un ambiente favorable en que expansionar su fe. Hoy en día se comienza a volver a descubrir tales verdades, a admitir, él habla principalmente de Francia, que las manifestaciones religiosas populares no dimanan únicamente de superstición o de un cristianismo sociológico, sino que son expresiones ingenuas de una fe verdadera. Después de todo, una mujer que va en peregrinación o que pone una vela a la Santísima Virgen cuando su hijo está enfermo, posee una vida religiosa tan auténtica como la de muchos intelectuales. Por último, al defender, termino, estas tradiciones
tan nobles de Valladolid y de España, tampoco me sitúo en una perspectiva nacionalista. Pienso en las manifestaciones religiosas de cualquier parte del mundo, donde existan, en la Bretaña francesa, en Irlanda, en Polonia, o en el Vietnam, como escuchaba yo, profundamente emocionado, en ese sínodo de obispos al que me refiero. A un obispo vietnamita, del Vietnam del Norte, todavía comunista entonces, es decir, dividido de la otra parte. Y vino a Roma después de un paréntesis de más de 15 años en que no venían obispos vietnamitas, porque se lo prohibían. Y aquel día, el Santo Padre le presentó a todos los obispos congregados en el sínodo, y él, mártir de su fe, se sentía cohibido allí. Otro ejemplo espléndido de humildad ante los que estábamos cómodamente sentados en nuestros sillones de trabajo. Y él, cuando le tocó hablar, dice: nosotros, como consecuencia de la persecución, apenas podemos hacer nada. Mantenemos la devoción a la Madonna, a la Virgen, a Cristo crucificado. Y por las noches, cuando vuelven nuestros cristianos del trabajo, si la persecución ha amainado, solemos reunirnos en las casas de los cristianos para celebrar la misa y adorar a la Eucaristía. Y nos congregamos en un lugar de la aldea o la ciudad determinada para ir todos juntos a la casa donde vamos a celebrar la Santa Misa. Y vamos con una candela encendida en la mano. Y los comunistas que nos ven pasar dicen: ¿quiénes son esos? Y se contestan unos a otros: son los católicos. No sabemos qué es lo que creen, pero son felices. Tienen algo extraño. Nosotros escuchamos esos comentarios y seguimos. Apenas podemos hacer más. Y cuando llega la Navidad, nuestros niños católicos tienen la costumbre de escribir cartas a sus amiguitos paganos. Y escribe cada niño todas las cartas que puede. Y la carta es una pequeña narración del nacimiento del Hijo de Dios en Belén, para que de esa manera, así al menos en el corazón de otros muchos niños, pueda nacer como una florecita de misterio, plantada por los niños nuestros. Amo pues esta religión del pueblo, donde quiera que esté. Mi punto de partida es sencillamente el Evangelio, donde me encuentro con estas palabras del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Me duele que ese Evangelio no haya llegado aún a tantos lugares de la tierra. Y me duele todavía más, desde cierto punto de vista, que se oscurezca o se apague su luz allí donde se había encendido hace ya muchos siglos. Todas las aportaciones son necesarias para que nuestro mundo no se desacralice del todo. La investigación teológica, la adaptación pastoral, el compromiso en favor de los hombres. Pero pienso igualmente con Teilhard de Chardin: cuanto más hombre se haga el hombre, tanto más experimentará la necesidad de adorar. La religión es una dimensión humana irreversible. Ahora bien, para adorar y para contemplar lo que merece ser adorado, algo sirven también, queridos amigos, hoy como ayer, esos Cristos de nuestros pasos y ese homenaje sencillo que la miseria de nuestra condición de pecadores rinde a la majestad infinita de Dios durante los días de la Semana Santa.